Las ideologías son algo que a mí francamente me da mucha risa, particularmente porque vengo de Venezuela y si hay un lugar que muestra lo endebles y farsantes que son, es el nuestro. Mucho sirve decirse y llamarse de una manera de la boca para afuera en público para actuar de una forma completamente incongruente con esa supuesta afiliación o filosofía en privado, sobre todo en política, por supuesto. Un buen ejemplo ya lo vimos en el video anterior, en el cual observamos cómo el mismo partido que había decretado la libertad de prensa comenzaba a reprimir y a perseguir a sus críticos y detractores en público. Pero la clase política en Venezuela tradicionalmente ha ido siempre un poquito más allá. Y es aquí donde quiero introducirles uno de los conceptos más importantes en la política venezolana: el salto de talanquera. Por supuesto, asumo que cada país tiene su propio eufemismo para hablar del cambio de mando de cualquier figura política, ¿no? Pero lo que quiero resaltar es que en el caso de Venezuela, el saltar la talanquera ha estado ligado siempre a cualquier motivo excepto uno ideológico. En Venezuela, las ideologías siempre han sido un concepto maleable y prácticamente amorfo, que sirven en realidad como marketing político y como declaración pública de lealtad hacia un caudillo o a otro. En Venezuela el pragmatismo siempre ha sido rey, especialmente cuando se trata de intereses personales. Lo que quiero decir es entonces que en Venezuela los conflictos políticos han sido siempre cualquier cosa excepto una batalla de ideas. Y sí que ha habido gente dispuesta a morir por una causa, pero históricamente esa causa ha sido a un caudillo, no una filosofía, no una escuela política. De allí el que tantas revoluciones hayan fallado en el momento en el que el caudillo desaparece o es neutralizado. Es por eso que es tan fácil y tan atractivo el saltar la taranquera cuando mejor lo convenga. Cuando el caudillo ilustrado, Antonio Guzmán Blanco, se marchó a París en 1887, no lo hizo con la expresa intención de separarse definitivamente del poder. Ya desde hacía tiempo se venía preparando dentro del Partido Amarillo cómo funcionaría el guzmancismo sin Guzmán, que, curiosamente, no involucraba a su previo aliado fiel, Joaquín Crespo, aunque nominalmente este se decía defensor del ilustre americano. Quien resultó siendo elegido como sucesor fue Juan Pablo Rojas Paul, quien en lo que tuvo la oportunidad saltó la talanquera para distanciarse de Guzmán Blanco, y de hecho logró tener éxito en ello, porque solo una fracción del partido se animaba aún a seguir recibiendo órdenes de aquel, y el pueblo en la calle estaba dispuesto a rebelarse también. Rojas Paul logró algo casi increíble en realidad, pues se trataba de un civil que fue elegido a la presidencia, que de hecho pudo terminar su mandato, pasándole el puesto después a Raimundo Andueza Palacio, otro civil, algo completamente inédito para la época. Y si bien Andueza Palacio era muy estimado por su oratoria y su talento negociador, el hecho de ser un civil y no un militar capaz de movilizar a una fuerza de ataque directamente siempre colgaba sobre su presidencia como una espada de Damocles. Por eso, cuando se propuso en 1891 de cambiar de nuevo la Constitución, entre otras cosas para alargar su propio periodo de 2 a 4 años, la jugada le salió bien mal, porque en un país donde aún tantos caudillos, particularmente en las zonas más ricas del país lejos de la capital, tenían el control de la fuerza militar, el que un civil buscase lo que se tildaba de continuismo, es decir, de tratar de eternizarse en el cargo, era algo que no iba a funcionar, muy a pesar que ciertos de esos militares, como Cipriano Castro en el Táchira, por ejemplo, estaban dispuestos a ayudarlo, por supuesto a cambio de prestigio y poder político local. Rápidamente, Joaquín Crespo logró organizar a sus nuevos y viejos aliados, lanzar su revolución legalista en contra del continuismo,
y retomar el poder por la fuerza. ¿Y qué fue lo primero que hizo al llegar a Caracas? Pues alargar el periodo presidencial de 2 a 4 años, exactamente como Andueza Palacio quería hacer. Hipócrita, sí. Descarado, también. Pero para darle el mínimo de los créditos, por lo menos no buscó reelegirse de inmediato, dejando en el poder, más bien, a Ignacio Andrade. Esto, sin embargo, también le estallaría en la cara, porque hizo que su hasta entonces más cercano aliado saltara a la talanquera, porque José el Mocho Hernández esperaba que fuese él quien obtuviese el espaldarazo y la nominación de Crespo. No solo eso, sino que la elección fue claramente fraudulenta y se esparció rápidamente la noticia que Andrade había ganado por trampa. Una revuelta estalló y Crespo murió en batalla. Al Mocho Hernández lo apresaron, a pesar de que la gente en la calle estaba de su lado. El Partido Amarillo había perdido por completo su prestigio como sede de ideas civilizadoras y progresistas. Por eso en Venezuela se utiliza tanto la frase un nido de alacranes para describir a un grupo político. Dentro del mismo partido, tus propios compañeros militantes serán más susceptibles de traicionarte que incluso tus rivales en el otro bando. Desde Colombia, exiliado luego de la Revolución Legalista por haber luchado del bando de Andueza Palacios, Cipriano Castro observaba y esperaba el mejor momento para su regreso. Al morir Crespo y ver el rechazo popular al gobierno de Andrade, Castro cruzó la frontera con apenas 60 milicianos y comenzó su marcha hasta Caracas, sumando en la ruta cada vez más y más gentes en lo que llamó su Revolución Liberal Restauradora, proponiendo nuevos hombres, nuevas ideas, nuevos ideales. En octubre de 1899 toma Caracas y con ella el poder definitivamente. Definitivamente porque Castro no era un caudillo como los anteriores. A diferencia de la mayoría de los políticos de la época que se trasladaban a Caracas sin importar de dónde viniesen, pero siempre se trasladaban a Caracas para hacer carrera política, Castro nunca dejó su tierra natal para comenzar a acumular el poder. Y tal vez es eso lo que lo convenció de que el sistema federal que se supone que estaba funcionando hasta ese momento nunca sería estable siempre que un líder local pudiese volverse fuerte como él y tomar el poder a la fuerza. Es por eso que en 1901 sale su constitución de carácter fuertemente centrista, anulando prácticamente la capacidad de los líderes locales de organizar milicias, creando un único ejército nacional. Y por supuesto alargando el periodo presidencial de 4 a 6 años. Por supuesto, esto no pasó así tan fácil, pero Castro tenía un arma secreta, su compadre, Juan Vicente Gómez, quien a pesar de ser un analfabeta, era un líder militar brillante y se encargó de apagar toda revuelta al gobierno de Castro con una mano de hierro. Castro era muy diferente a los caudillos anteriores. Sin haber estudiado fuera del país, sus maneras eran muy rústicas para los caraqueños, pero para el resto del pueblo les resultaban al fin reales y sinceras, con cruzadas populares como obligar a los banqueros del país a financiar una campaña nacional de construcción de vías y carreteras, modernizar el ejército y atizar el nacionalismo cuando comenzó a quitarle concesiones y expropiar bienes pertenecientes a corporaciones internacionales, siempre con la supuesta premisa de defender los intereses de la patria, aunque en realidad era mero castigo por haber financiado las revueltas en su contra. Hasta conflagró con grupos políticos en Colombia y en Ecuador con la idea de reunir a la Gran Colombia, lo cual, con el ahora ya bien asentado culto a los próceres de la independencia, era un proyecto que, aunque imposible, sonaba como una gran obra patriótica y bolivariana para el pueblo, especialmente luego del fiasco del laudo arbitral sobre el Esequibo que le cedió en el papel ese territorio al imperio inglés. Pero la brutalidad de Castro no pasó desapercibida. En 1902, los reinos de Italia, Alemania, Países Bajos e Inglaterra realizaron un bloqueo naval de todos los puertos del país, demandando el pago a los acreedores internacionales, así como la restitución de los bienes que fueron expropiados a las empresas de sus países. Esto solo se resolvería con la intervención de los Estados Unidos cuando propusieron un acuerdo de pago.
Por supuesto, no por la caridad de sus corazones, sino por la aplicación de la doctrina Monroe, aquella de que solo los americanos tenían derecho a intervenir en la política de los americanos. Por supuesto, siempre dentro del contexto de que para ellos, americano siempre ha significado estadounidense. Lo que quiere decir, bajo la doctrina que ellos proclamaron solos sin preguntarle a nadie, solamente ellos tenían derecho a intervenir en las cuestiones políticas o en los conflictos políticos del continente americano. Ese matiz, por supuesto, no le era claro a Castro, y a partir de su gobierno se dio un giro en las relaciones comerciales, políticas e intelectuales del país, poco a poco rompiendo lazos con los europeos y cada vez haciendo más negocios con los americanos, lo que era, de alguna manera, saltar la talanquera internacional porque los Estados Unidos estaban apenas comenzando a convertirse en una verdadera potencia mundial, y no se puede ser potencia mundial sin clientes políticos ni esferas de influencia. Eso lo sabe todo caudillo venezolano. En 1908, Castro parte a Europa a hacerse operar. Dejan el gobierno a su mano derecha, el hombre de máxima confianza que había demostrado su lealtad infinidades de veces, tanto como el puesto de vicepresidente como de jefe del ejército, Juan Vicente Gómez. Esta vez, sin embargo, sería diferente. Antes de continuar hablando de políticos, es fundamental el explicarles y el contarles acerca del desarrollo de la industria petrolera en Venezuela hasta el primer tercio del siglo XX. El petróleo como tal comenzó a convertirse en un negocio en los Estados Unidos, poco después de la mitad del siglo XIX. En esa época la mayoría de las necesidades energéticas se solventaban con carbón, pero por ejemplo, para una lámpara en una casa se usaba aceite de ballena. El carbón era barato, pero el aceite de ballena definitivamente no. No solo por lo laborioso de ir a cazarlas, sino también porque casi las llevamos a la extinción. Cada vez era más difícil conseguir fuentes de combustible que no dejase hollín o ceniza y sobre todo que no asfixiara a la gente en sus hogares. El petróleo era algo prácticamente mágico entonces. Con muy poco esfuerzo, era muy fácil de refinar en diferentes productos, entre ellos el más revolucionario para la época, el querosén, el cual permitía reemplazar al aceite de ballena en prácticamente todos sus usos por un muy bajo costo. Otros no tardaron en ver lo lucrativo que el negocio del petróleo era, y en el Imperio Ruso, Países Bajos e Inglaterra, varias empresas dedicadas a la extracción y la refinería del oro negro comenzaron su expansión también. En Venezuela siempre se ha conocido acerca de la existencia del petróleo. Los indígenas del noroeste del país lo llamaban mene y lo utilizaban para impermeabilizar sus botes, sus canoas, sus casas, etc. En el oriente del país, los guaraos y los caribes solían visitar al gigantesco lago de asfalto de Huánuco con el mismo fin prácticamente. Pero no fue sino hasta que en 1875 estalló el pozo de la Alquitrana que la posibilidad de la extracción industrial del petróleo se volvió una realidad en Venezuela. Y no pasó mucho tiempo antes de que la New York and Bermudas Company se instaló en el país para comenzar a explotar el lago de asfalto de Huánuco. Castro fue el primero en legislar sobre la actividad petrolera en el país, decretando que el otorgamiento de concesiones se hará por parte del Ejecutivo sin necesidad de aprobación del Congreso, pero que solo venezolanos podrán obtenerlas. De esa manera sus amigos, confidentes y clientes políticos, que no tenían el capital ni la tecnología para explotar los pozos ellos mismos, tenían simplemente que convertirse en testaferros de las corporaciones internacionales. La holandesa Caribbean Petroleum, por ejemplo, hoy en día Shell, arrancó sus explotaciones en el país como contratados por el testaferro elegido por el presidente en 1914 para explotar el pozo de Sumaque 1 en el yacimiento de Mene Grande en el estado Zulia, el cual comenzó a producir lo que para la época eran cantidades exorbitantes de petróleo crudo del mejor grado, momento que se toma como inicio formal de la industria petrolera en el país. Debido a la gigantesca riqueza que generaba precisamente el negocio del petróleo,
Desde el momento en el que Castro comenzó las primeras concesiones hasta la nacionalización de las minas y petróleo de 1976, todas y cada una de las administraciones gubernamentales venezolanas han buscado negociar y renegociar los términos arancelarios y tributarios de las petroleras extranjeras que se instalaron en el país, porque en ningún momento los venezolanos hemos dejado de ver el petróleo como un recurso que nos pertenece única y exclusivamente a nosotros. A la gran cantidad de extranjeros que se instalaron a principios del siglo XX en Venezuela para extraer el petróleo, incluso les llamaban los nuevos españoles, porque pretendían instalarse en el país, enriquecerse en el país y que sus leyes domésticas, tradiciones y etcétera los acompañaran al país, cuando estaban generando toda la riqueza del mundo con el petróleo venezolano. Lo que quiero decir es que el control del petróleo en Venezuela no es algo que para nosotros sea negociable. Desde la concepción misma de la industria en el país hemos buscado la manera de codificar de manera legislativa que el asunto del petróleo es una cuestión de soberanía nacional. Pensar que de alguna manera algún poder extranjero, por más grande que sea, podría desmantelar sin resistencia de todos los sectores de la sociedad civil y militar el aparato legislativo y sobre todo la concepción nacional de que los únicos con derecho sobre el petróleo en Venezuela son los venezolanos, es ridículo. Nosotros sabemos desde el día primero que el petróleo es nuestra mejor carta para jugar y desde siempre hemos buscado la manera de servirnos de ella para nuestros intereses comerciales y diplomáticos. O en otras palabras, muchas gracias por la reflexión, pero no necesitamos que nadie venga a explicarnos los intereses internacionales en nuestro propio país. Venimos manejándolos desde hace más de un siglo. Lo último que necesitamos es a un payaso en TikTok explicándole a los venezolanos que los gringos quieren nuestro petróleo. Cuando en 1908 Castro necesita partir a Alemania para hacerse operar de sus problemas renales, dejando a Juan Vicente Gómez de encargado como ya varias veces había hecho previamente, se esperaba lo mismo de siempre: recuperarse tranquilamente y luego regresar repuesto a Venezuela sin mucho alboroto. Pero esta vez las circunstancias habían cambiado. Castro se había enemistado con prácticamente todo el mundo industrializado de Europa y Norteamérica, rompiendo relaciones en varios puntos de su dictadura con Inglaterra, Países Bajos, Alemania, Francia y los Estados Unidos. Las finanzas nacionales estaban en pleno declive, la corrupción nunca había sido tan pública y la represión social y política en el país hacían ver en el recuerdo a Guzmán Blanco como a un caudillo benevolente en comparación. Sin embargo, tampoco es como si traicionar a su compadre del alma fuese algo que le resultase fácil a Juan Vicente Gómez. Él más que nadie estaba consciente que habiendo nacido como un campesino pobre, analfabeta cerca de la frontera, le debía toda su carrera política y militar a Castro. Así que, si iba a intentar cualquier tipo de jugada, tendría que ser lo más inteligente posible para poder justificar tal perfidia. Apoyado por los banqueros, tanto nacionales como internacionales, y basándose en una supuesta conspiración de los alemanes para asesinarlo, Juan Vicente Gómez, en menos de una semana, pasó de fiel y absoluto seguidor de Castro al otro lado de la talanquera, declarándolo prófugo de la justicia a ser enjuiciado por conspiración, corrupción y otros cargos, encerrando a todo miembro del gabinete del ejército que lo apoyara aún y restableciendo una gran cantidad de concesiones y de bienes que habían sido expropiados durante la dictadura de Castro. En un principio entonces, Gómez se perfilaba como una suerte de alivio luego de la fuerte y pesada dictadura de Castro. Lo que no sabíamos es que él iba a ser mucho peor. Una vez habiendo consolidado su poder y habiendo cambiado la constitución para poder permanecer directa o indirectamente al mando del país, Gómez comenzó a, primero, inhabilitar todos los partidos políticos aparte del suyo, bajo la premisa de que los conservadores y los liberales habían demostrado que no sabían nada de gobernar, sino solo de hacer la guerra. Una corriente intelectual comenzó a surgir inclusive en el país para justificar la monarquía de Gómez, algo que hoy en día llamamos cesarismo democrático. Es decir, el César Gómez, encargándose prácticamente de todo el gobierno,
porque es el único que sabe gobernar. Gómez sentía, además, un especial asco y antipatía por todo el movimiento comunista y anarquista que estaba surgiendo en la Europa de esa época. Así que prohibió la distribución de cualquier tipo de material intelectual al respecto del comunismo, del liberalismo y del anarquismo en Venezuela. Incluso suspendió las garantías constitucionales. No había absolutamente ningún esfuerzo de hacer ver al gobierno como otra cosa que una dictadura. El benemérito, como se hacía llamar, se quedó en la cabeza del poder durante 27 años, siendo el monarca extraoficial del país hasta el día de su muerte. Su dictadura fue aún más represiva que la de Castro. La cárcel de La Rotunda, por ejemplo, que quedaba en pleno centro de Caracas, tenía para la época ya casi 70 años de construida, pero fue durante la dictadura de Gómez que ésta alcanzó su peor infamia, como el centro de torturas más cruel y despiadado del continente. Como la pena de muerte ha sido reiteradamente prohibida hasta en la misma Constitución, eso se tradujo tristemente en el que Venezuela tenga una tan larga historia de tortura a presos políticos. Y Gómez era, antes de Chávez y de Maduro, el dictador más conocido por sus mecanismos de tortura en las cárceles políticas, que iban de leves, como portar los gomeros, grilletes y perros entre las piernas, para que incluso caminar resultase humillante, hasta obligar a beber líquidos que contenían vidrio molido para crear laceraciones en los intestinos, usar el tortol, que era una soga con la que se estrangulaban las extremidades o los testículos, y el famoso apersogamiento, que fue la primera modalidad de aislamiento extremo con fines de tortura psicológica usada en Venezuela, que consistía en lanzar a los reos a la llamada celda del olvido, para que pasaran meses en la oscuridad sin que nadie limpiase ni siquiera sus feces ni orines. A los que corrían con la suerte de no terminar en las cárceles de torturas, se les enviaba lejos a realizar trabajos forzosos en construcciones, especialmente de carreteras. Y aún así, con el espectro de represión y de tortura literalmente por encima de todo el país, la oposición nunca cesó. Varios intentos de golpes realizados por los militares de la vieja guardia tratando de regresar al sistema guzmancista que había funcionado hasta antes de la dictadura de los tachirenses, pues ocurrieron, todos fallaron, pero nunca dejaron de haber alzamientos. Sin embargo, algo importante que ocurrió durante la dictadura de Gómez es que una nueva fuerza social también comenzó a coagularse en el país, porque por mucho que hizo su mejor esfuerzo para evitarlo, las ideas comunistas y anarquistas de Francia y de la Francia y de la Alemania post Primera Guerra se habían infiltrado en el país y círculos de intelectuales, círculos de pensadores comenzaron a reunirse entre ellos para discutir acerca del sistema político venezolano. Notablemente, la generación del 28. En 1912, Gómez había ordenado el cierre de la Universidad Central de Venezuela, pero para 1922 había permitido que reabriese, permitiendo poco después la organización de los estudiantes en la Federación de Estudiantes de Venezuela, una especie de sindicato estudiantil. En febrero de 1928, en el marco de la celebración del Día de la Juventud, que en Venezuela marca una fecha de la famosa Batalla de la Victoria durante la Guerra de Independencia, en la que participaron miles de jóvenes, niños y adolescentes en contra del Imperio Español, la Federación de Estudiantes había organizado varios eventos en la capital, incluidos desfiles, marchas y conciertos. En esas ocasiones, varios líderes estudiantiles aprovecharon de dar discursos populares y recitales de poesías, casi todos con un mensaje claramente antigomecista y antidictatorial. Uno de ellos inclusive terminaría invitando a los estudiantes a seguir el ejemplo de los jóvenes de la Batalla de la Victoria y de luchar a muerte por la libertad. Las celebraciones duraron apenas 3 días. Todos esos líderes estudiantiles serían apresados y enviados al castillo de Puerto La Cruz. Algunos de inmediato, como en el caso de José Pío Tamayo, Jovito Villalba y Rómulo Tancur, y otros días después, cuando el resto del grupo estudiantil, en solidaridad con sus compañeros presos, se declaró igualmente responsable de los hechos y en total más de 200 estudiantes fueron enviados al calabozo.
al observar que los que estaban protestando, los que se estaban alzando en contra del gobierno, no eran unos viejos militares tratando de buscar una nueva parcela de poder para poder seguir extrayendo dinero, sino estudiantes sin ningún tipo de poder político, económico, sin nada, absolutamente nada. El pueblo reaccionó bastante distinto a esta ola de represión. Huelgas, protestas, incluso bloqueos en las calles, hasta en las zonas más populares de Caracas comenzaron a ocurrir por todas partes, dejándole sin ninguna otra opción al dictador que de liberar a los estudiantes. Muchos partirían al exilio, otros permanecerían en la clandestinidad. Pero lo que había quedado claro para todo el mundo, inclusive al mismo Gómez, es que la política del siglo XX se iba a jugar de una manera muy diferente, le gustase a él o no. La generación del 28 significó un quiebre en la imagen de pacificador del benemérito, algo que tendría repercusiones extremadamente profundas a lo largo de todo el siglo XX. Cuando murió el benemérito, su ministro de guerra, Eleazar López Contreras, fue electo como presidente. Este había sido hasta ahora un fiel esbirro de Gómez, incluso sofocando varios intentos de golpe en contra de él, pero una vez muerto el dictador, vio la talanquera y prefirió saltarla. En más o menos un año ordenó al Congreso decretar la expropiación de todos los bienes de la familia del benemérito y de su antiguo gabinete, reinstauró la libertad de prensa, permitió la organización de ciertos partidos políticos, aunque aún el comunismo y el anarquismo seguían siendo ilegales, y redujo el periodo presidencial de 7 a 5 años. No se me la entienda tampoco, pensando que López Contreras era un demócrata abierto, pero sí que no quería que existiese de nuevo la posibilidad que otra persona lograra convertirse en monarca de facto del país, lo cual lo llevó a impulsar una mayor pluralidad y apertura en el poder. Pero como dice el refrán, loro viejo no aprende a hablar. Para la cúpula militar venezolana, que había estado acostumbrada hasta ese momento a ser la fuente única de poder, nombrando prácticamente al próximo César, próximo monarca del país entero, pasar de esa realidad ahora a un mundo en el que el poder civil va a estar por encima y el poder militar tiene que subordinarse a aquel, era prácticamente inaceptable para muchos. Y del otro lado, los recientes pensadores, estos innovadores estudiantes de la generación del 28, más bien estimaban que las reformas no se estaban haciendo lo suficientemente rápido. Y es más, exigían una separación definitiva entre el poder y el ejército, de manera tal de que nunca más un militar pudiese obtener algún tipo de cargo público en Venezuela. La pólvora estaba en su lugar. Hacía falta solo un fósforo en el momento oportuno para que todo estallara. Pero eso lo veremos en el próximo video.